Okay, so we are 5 minutes late, so let's get to it. I would like to introduce Reinaldo Escobar. He speaks only Spanish, but I'm going to translate into English, and I'm also going to moderate this session, what is actually wrong on so many levels that it's gonna be fun. But it's gonna pretty much depend on you. Why Reinaldo was invited to speak at a hackers conference, a guy from Cuba, dissident from Cuba, who found out that there's internet only a couple of years ago. It's because when I was asked if I have any suggestion who knows how to opt out of the system, he was the first person who came to my mind. And because he's been in Cuba, he's journalist from Cuba, doing journalism for over 46 years, right? 20 years in official state media, 20 years being independent. If you want to talk about opt-out in Cuba, you need to consider that you don't have any access to the internet. You can't travel, you don't have passport, and the apartment where you live, it's not yours. The car you use belongs to the state. So this is like a hardcore journalist who is out of the system in Cuba. So una bienvenida a Reinaldo Escobar. Bueno, gracias por la presentación a Paula. Como ella explicó, vengo de Cuba, que es una isla perdida en el Caribe a principios del siglo XX. As I told you, I'm coming from Cuba. It's an island lost in Caribbean and lost in the beginning of 20th century. Durante los últimos años, y gracias a las nuevas tecnologías, los cubanos han podido acceder a una mayor diversidad de páginas web, a un volumen de contenido, han abierto sus cuentas en Facebook, es decir, han empezado a tener una vida en Internet. So finally, only a couple of years ago, Cubans are now getting access online, what means access to the information, access to the content, and now they also have places where to talk and debate. Las redes inalámbricas independientes surgieron a partir del año 2006, más o menos. So the first optical networks. Y entre ellas, una muy popular. I need to, I'm slower than you are. So actually the first networks came to Cuba in 2006, okay? Entre ellas, una red muy popular que se llama SNET, que se traduce Street Network. Okay, one of the most important is called SNET, what means Street Network. Esta es una red que llegó a tener más de 40.000 usuarios. So recently it has about 40,000 users. En la capital, en La Habana, y se dedicaban básicamente a intercambiar juegos. It's mostly based in Havana, capital city, and what you can do with this network is actually exchange and play games, online games. Esta red se enlazaba unos con otros a través de microtics y nanostation. Okay, the network is based on microtics and nanostation. I have no idea what does it mean, so please don't ask. Estos equipos obviamente no los vendían en ninguna tienda oficial del Estado, sino que entraban a Cuba de forma alternativa. Those kind of devices, obviously, you can't buy in Cuba anywhere. Pero como a los gobiernos normalmente no les gusta que la gente sea independiente, but because the government doesn't like that people are independent, a mediados de este año el gobierno tomó la decisión de suspender esta red. So the government decided at the beginning of this year that they are going to close down the network that was far too independent. Para lograr esto, hicieron una ley que prohibía el uso de estas antenas. Okay, so they introduced a law that actually prohibited this kind of networks. Y trajo como consecuencia una extraña protesta. En Cuba la gente no sale a protestar por razones obvias.
What happened was really weird because usually it's not happening in Cuba because there was a huge wave of resistance to this law. Y decenas de jóvenes se presentaron frente al Ministerio de de Comunicaciones de Cuba So plenty of people, mostly young people, gathered in front of the Ministry of Communication in Cuba ahí está, para hacer esta protesta. to protest. Como consecuencia de esta protesta, el gobierno no tomó la medida de volver a funcionar SNET, sino que hizo una fuerte represión contra estas personas. So instead that the government would listen to those protests, they decided they are going to actually increase the repression of those people using it. Esa represión consistió en visitar en su casa a las personas que tenían los nodos principales So what they did is that they went to the houses of the people who were actually having the technical knots at their houses, y amenazarlos con prisión, con confiscación de bienes y con la satanización social. so they told them, if you won't get rid of the knot, of the technical knot, we will put you in jail or we will confiscate the equipment and we will actually take care that you will be out of any social life. Debo repetir que las personas implicadas en esta red solo se dedicaban a hacer juegos como Dota, de And buenos y malos, ¿no? I would like to highlight here that those people didn't do anything wrong. They didn't express any political opinion, they didn't criticize, they just played games. No solamente para poder entrar en esa red había que hacer un compromiso que no se permitiría estar vinculado a política, a religión o a pornografía. What they tried to offer as compromise was that the network is not going to be anyhow involved in politics, porn, or Pornografía. Religión. or religion. Era muy inocente, pero el asunto está en el que el gobierno se dio cuenta que había un grupo de jóvenes que tenían la capacidad de interconectarse sin que el gobierno pudiera impedirlo. So, you know, for the government, the biggest fear was that there's a new group of people who have the means how to connect themselves and just exchange information. Tenían miedo a que se usara esa red para hacer una convocatoria, para hacer una huelga, para hacer cualquier protesta, y por eso lo prohibieron. The government was afraid that actually they are going to use this network to organize and assemble and organize some kind of a protest. He empezado a narrar esta situación que es de alguna manera lo más reciente que ha ocurrido en Cuba relacionado con las redes de Internet. This is probably the biggest event that happened, and it's related to the networks that happened in Cuba recently. Pero todo esto tiene un antecedente, claro, ¿no? But of course, it has its origins. ¿No se mueve? ¿Por qué, Barún? Ahora sí. ¿No se mueve? Mira, a ver. Help. Technical break. You can sing. Ya. It's okay. Bueno, todo el mundo sabe qué cosa es eso, ¿no? Eso es un memory flash. You all know what is this, right? That's a USB key. Toda la primera relación que tuvimos los cubanos con lo que tiene que ver con la computación, con las nuevas tecnologías, dependía de tener un memory flash. So, at the time when all the world went online to exchange information, the very first network that was created in Cuba was actually consistent of different USB keys. Si una persona quería conocer un programa para aprender a tocar la guitarra con los dedos de los pies y había en internet un programa para eso, So if there was a person who just wanted to learn how to play guitar and knew that there's an online program that can teach him how to play the guitar,
Un amigo entraba a internet y bajaba esa información. Someone just learned this information, went online and downloaded this program. Lo lógico es que le mandara por correo la URL de esa dirección, pero no. La copiaba en un memory flash y se la llevaba físicamente a su casa. So the usual way would be to send a URL direction where to find this program, but no, the way it was in Cuba, that it was all offline. You just download it to USB and hand it over the USB. De esa manera se distribuyeron en Cuba los primeros blogs contestatarios, los primeros medios no oficiales que tenían opiniones e informaciones que no les gustaba al gobierno. So this is the first way how actually the information spread in Cuba. Independent blogs, independent political opinion or analysis, they were all distributed on USBs. Para entender, iba a hacer esto, para comprender mejor cómo funciona esto, me voy a tener que hacer un poco de historia, ¿no? So just to explain how it worked, we need to go to the history. No voy a empezar cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba porque sería muy largo, ¿no? We are not going to talk about colonization of Cuba. That would be far too away. Pero sí, en los primeros años de que Cuba fue una república, entiéndase de 1902 a 1958, So we are going to talk about the time when about the first years of Cuban Republic, what was in 50s. en Cuba había diversidad de medios, de periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Cuba was actually quite vibrant community regarding the media landscape, lot of con diferentes tendencias. with a different tendencies and opinion. Pero en enero del año 59, el señor Fidel Castro llegó a La Habana después de ganar una guerra irregular. But in 1952, Fidel Castro had arrived. Y junto con la justicia prometida, And together with the promised justice, empezó a poner orden en las cosas como hacen los dictadores. he put the things in order, as usually the dictators do. Y pues quedaron prohibidas todas las asociaciones de la sociedad civil, todos los canales de televisión, todos los periódicos, y todo empezó a ser vertical desde el Estado. So they just prohibited all the media, all the TV stations, and all the professional groups and assemblies that were actually not following the order of the government, of the new government. En estos momentos han pasado 60 años de aquel incidente. So recently, it's 60 years since it happened. El gobierno cubano controla todos los medios de difusión So the Cuban government controls all of the media in Cuba. y hasta la llegada de Internet, el gobierno tenía un monopolio absoluto y total de toda la información en el país. But also, since there's internet, the only internet connection, it's also controlled by Cuban government. Existían estaciones de radio colocadas fuera de Cuba que transmitían informaciones para Cuba, So there were pirate radio boats. más o menos como cuando aquí se escuchaba Radio Europa Libre. It's quite similar situation when here you've been listening to Radio Free Europe. Creo que todos ustedes son muy jóvenes y no... bueno. But you are far too young to know. Pero bueno, pregúntenle a sus abuelos. So you can ask your grandparents. Y era muy importante porque era la única forma, pero el gobierno interceptaba esas señales con ruido que no se podía oír nada, ¿no? The problem was that the government was actually jamming the signal from the boat. Esta es la portada del diario Granma. So now we have this kind of a media. This is Granma, the national. Y esta es la portada del otro periódico, dicen lo mismo, ¿no? And this is the front page of totally different media with the same title, front page. De manera que todo este control que tiene el gobierno significa que es el gobierno quien compra los equipos, compra el papel, compra los micrófonos, compra las cámaras. So actually the government is the one who owns not only the media, but also all the equipment in the media.
designa no solamente a los directores de cada medio, sino también a los directores de cada página, de cada programa. What means they are not only directors of all the media, but they are actually directors of all the pages in all the media. Establece la línea editorial de cada medio. So they actually say how to write and what about to write. Y aunque parezca una exageración, es el gobierno quien hace el casting, la selección, para los jóvenes que van a estudiar periodismo en las universidades. So if we would exaggerate, it's actually the government who is choosing the people who can study to be a journalist. Si no son políticamente correctos, no son aceptados. So if they are not politically right, they have no right to study. Obviamente existe el recurso de la simulación. But of course, there are means how to bypass it. Y muchos jóvenes saben cómo tienen que responder ante una entrevista para ser aceptados y pasan 4 o 5 años estudiando en la universidad. So even the people who want to study journalism and are not politically approved, they know what to answer during the interviews to be accepted. Y se guardan sus opiniones para poder terminar su carrera. So they swallow their opinions just to finish their studies. Tienen la ilusión de que cuando se gradúan, una vez que estén en el medio donde van a trabajar, podrán empezar a, como fantomas, quitarse la máscara, ¿no? So once they are accepted to the medium after the end of the studies, finally they believe they can take off their mask as a phantomas and start to express themselves. Es lo que yo llamo el síndrome Gorbachev. We call them Gorbachevs. Como saben, Mikhail Gorbachev estuvo toda su vida fingiendo hasta que estuvo al frente del partido de la Unión Soviética. As you all know, Gorbachev was also faking his opinions until the point when he actually stood Pero realmente estos jóvenes, as the head of Soviet. cuando llegan a los diarios, se dan cuenta que no es el momento de quitarse la máscara. The problem is, once the young people arrive to the media, they just can't find the right moments when to take off the mask. Esperan a que quizás desarrollar su trabajo y llegar a ser el jefe de una sección. So usually they say that first we must wait until we became the director of a specific section. Cuando llegan a ser jefe de sección, se dan cuenta que todavía no es el momento y aspiran a ser los directores del medio. So once they became to be the director of the section, they say, oh, maybe it will be better when I will become the director of the medium. Y ya después la máscara ha contaminado el rostro y no pueden cambiar. So actually the mask fits so on the face that it can't be taken off anymore. Es triste, pero es así. Son las personas que después un día desertan, como se dice, ¿no? So there are people who are leaving. Van a dar un viaje y no regresan a Cuba y hacen declaraciones impresionantes de cuánto han mentido toda su vida, ¿no? So they actually take the trip and never come back. Otros no, otros se atreven a decir algo y entonces son despedidos de su centro, de su medio de prensa. The others, they just stay and decide to be part of it. Pero bueno, para terminar con el tema de la prensa, So to finish the topic of the press, la característica de los órganos de prensa es la uniformidad ideológica, el secretismo, la censura. I don't need to translate it, you've got it written there. Y al aparecer los medios, pasó que se rompió el monopolio de la información. Al aparecer los medios digitales, gracias a Internet. So at the time when the internet media came to Cuba, it just, broke the monopoly of the information of Cuban government. Durante todo este tiempo los cubanos no nos enteramos de la llegada del hombre a la luna. So when the Cuban government controlled the media, for example, we had no idea that there was someone who landed on the moon. Supimos la caída del muro de Berlín cuando ya estaban retirando los escombros. We didn't know that there was any fall of Berlin Wall. Nos enteramos de lo que ocurrió en la Plaza Tiananmen. We had no idea what Años happened después. at Tiananmen in China. E incluso hechos dentro de Cuba, como fue la crisis de los balseros, donde 30.000 personas abandonaron el país en 20 días.
And we had no idea even what was going on in Cuba, like the Balseros crisis, what means. Nada de eso aparecía en la prensa. None of it appeared in the media. 3 generaciones de cubanos han estado viviendo bajo esa situación. 3 generations of Cubans have been living under such a situation. Afortunadamente, además de existir un mercado negro para conseguir carne, queso y objetos, So fortunately, we've got a black market where you can buy meat, cheese, things you need. también ahora hay un mercado negro de la información. So also now we have a black market with information. Y ahí es donde están nuestros queridísimos memory flash Here you can also buy the USB keys como un medio de transmitir informaciones entre las personas. so as a mean how to transfer the information between the people. Pero en los años 90 era raro que un cubano tuviera una computadora. But in 90s, it was very rare that some Cuban would have a computer. Y las primeras computadoras que tuvieron los cubanos vinieron de amigos que lo traían del extranjero. The first computers we have obtained were from the friends who were coming from foreign countries. En un principio, cuando un extranjero llegaba a Cuba con una laptop, tenía que declararla a la entrada y a la salida. So at the beginning, when the foreigner was coming to Cuba with a computer, he needed to declare it at the customs, at the entrance, and when he was leaving. Entonces, al salir, cuando había dejado su computadora a alguien, tenía que declarar que se la robaron. So when those friends were leaving Cuba, they need to declare that their computers were stolen. Así fue como la gente empezó a informatizarse. That's the first step, how people became to inform themselves. A partir del año 2007, las personas empezaron a aparecer en blogs. So at the beginning of 2007, first people started to write blogs. Este que estoy mostrando es un blog muy conocido que se llama el blog de Generación Y. Here we have one famous example. It's actually written by his wife. Y lo hace esa preciosa muchacha que está ahí, que es mi esposa. So you can check, that's my wife, the girl in the top corner. A partir de ese año empezó la fiebre de los blogs. So this was the beginning, and it actually started a big fever of the blogs. El Everyone was tercero a la derecha arriba soy yo, So the third one from the con right, menos, that's con menos me, canas. but with shorter hair. Okay. Lamentablemente, muchas de esas personas que ustedes ven ahí ya han emigrado. Unfortunately, a lot of those people don't write blogs anymore. Muchos se han ido, A lot of them left Cuba, pero hay otros nuevos. but there are new blogs. A partir de la revolución de los blogs, lo que le llamamos la blogósfera alternativa, So it was kind of a revolution that we actually call blogosfera alternativa. se dio un paso más adelante que fue la creación de medios digitales. So this was the biggest step that we took in creation of digital media. El primero que se hizo hace 5 años, en mayo del año 2014, fue este diario que se llama 14ymedio.com. So we established our daily, online daily, that's called 14ymedio.com. Soy el jefe de redacción de ese diario y claro, por eso lo traigo aquí, porque tengo que hacer el I marketing. am editor-in-chief. And Marketing, ¿no? Tengo que... so we are doing marketing now. You all should go now and check it. La directora, es mi oportunidad, ¿no? We are using the opportunity. La directora de este diario es mi esposa y no es por nepotismo, sino porque fue ella quien inventó el periódico, ¿no? And it's not because of nepotism, but just pure coincidence. My wife is the director. El diario se llama 14ymedio por las siguientes razones. The name is 14 and a half for various reasons. Nacimos en el año 14, tenemos la redacción en un piso 14 Uh-huh. y además es un medio. Un medio. Okay, so we have our editorial place at the 14th floor. Vivimos en el año 14, digo, Yeah, nacimos en el año 14. we've been established in 2014. Y la palabra medio es porque somos un medio de difusión, ¿no? And medio, because we are medium. Ajá. Y la letra Y es en homenaje a la And Y. generación Y de Joanín.
And the Y resembles the generación Y, what means generation Y. Pudo So llamarse medio 14Y, pero preferimos 14 y medio porque hace un juego de palabras. that's how we put it, 14 y medio. Además de ese diario, hay otros que se hacen fuera de Cuba, como es el Diario de Cuba, Cubanet, que entran por el camino de Internet. So apart from this online daily, there are others quite good, but they are not done in Cuba. Lamentablemente, estos diarios que tienen informaciones alternativas son bloqueados por el gobierno. Unfortunately, all those media are blocked by Cuban government. Pero por suerte, existen los VPN y los proxy anónimos But fortunately, we've got VPN and proxy servers. que sirven como atajos para ir a la autopista de That's información. how we bypass to get access to such a media. Lo que pasa es que la internet en Cuba es muy cara The problem is that the internet in Cuba is really expensive y muy ineficiente. and very slow. Hay muchos lugares donde hay zonas de silencio, es decir, lugares donde no entra la señal. There are many places in Cuba when you have no coverage. El precio de una hora de internet puede ser equivalente a lo que gana una persona de salario en 2 días de trabajo. 2 días de trabajo. So access to the internet costs like 2 days of work Para una hora. for 1 hour. Y cuando las personas se conectan a internet, pues privilegian ese tiempo en hablar con la familia que están fuera de Cuba. So it's somehow obvious that you don't spend the time reading media, but you try to talk to your family members who are somewhere else. Buscar becas, buscar trabajos en el extranjero. Or you just search for a job out of Cuba. Todo lo que esté relacionado con irse del país. Lo que esté relacionado con irse del país. So actually all is this motivated to just escape Cuba. Es decir, los cubanos nos conectamos a WordPress, a YouTube, a Blogger, Facebook, Twitter, claro. So those are the media we connect to. Solamente desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, fue que los cubanos empezamos a tener la posibilidad de conectar nuestros teléfonos móviles a Internet. For less than a year, we have, as a Cubans, the possibility to connect our cell phones to the internet. Pero no significa que todo el que tenga un teléfono móvil se conecte a Internet. Unfortunately, it doesn't mean that everyone who has a cell phone can connect to the internet. Empezamos con tener algo que se llama 2G y después 3G. Okay. So we used to have something that is called 2G and even 3G now. Y en algunos lugares de La Habana se puede conectar la 4G. And there are even places in Havana where you can connect to 4G. Los cubanos siempre estamos haciendo chistes. So we always joke. Y una de las formas en que se conoce la Stasi cubana, la seguridad del Estado cubana, So one thing how you recognize the Stasi es el G2. Cuban, it's G2. G2. Entonces decimos, tenemos el 3G a pesar de la G2. So we have 3G instead of G2. Es un juego de Good palabras joke. incomprensible. Ahora bien, actualmente las redes sociales So recently the social networks han servido para denunciar atropellos, violaciones de los derechos humanos, represión, are used just to, tell the world about the repressions, detentions, y no solamente de tipo político, sino, por ejemplo, se han hecho convocatorias para pedir que no se maltrate a los animales. Yeah, but it's not only with political context. There are also calls to be kind to the animals. O manifestaciones más sociales, como es el caso de la comunidad LGBTI. Or people just talk about LGBT. Es decir, LGBTI, etcétera, porque siempre le ponen una letra más. LGBTIQ and so on. Y
Tengo un amigo que dice que cuando iban a poner la Z porque él quería la zoofilia. I have a friend who wants to add Z, because he likes zoophilia. Pero bueno, eso es un chiste. Really? It's screamed. Come on. Ahora, ese es los memes. Those are memes. Hoy la gente dice que ya no paga por ir a un espectáculo humorístico porque para eso están los memes. So people say that we don't need to have any like fun Aquí, por ejemplo, program because we've got memes. Aquí tiene esa tortuga grande, es la wifi, y los datos móviles es el caracol que camina sobre la tortuga grande, ¿no? Yeah, so actually that's internet in Cuba. The turtle is the Wi-Fi, and the snail at the top of it is like mobile network. Hay un ejército de personas que se dedican, los trolls. There's a group of people we call the trolls. Nosotros le decimos ciberclarias. La claria es ese pescado que está ahí. We call them cyber catfish. Es un pez que es una plaga. Claria. Y le decimos ciberclarias. So we call them cyber catfish. Son personas que tienen un acceso a internet en un centro oficial de trabajo. They have access to the internet in official internet center. Y que les pagan para combatir a los sitios que son más o menos contestatarios o opositores. So they've got their money, their payments to fight the websites that are not according to official ideas. La diferencia es que estas personas solo repiten consignas oficiales. The problem is that those people only repeat what they are told from official places. Les está prohibida la imaginación. They can't actually be anyhow creative. Y los sitios contestatarios, pues como que son libres, pues son más independientes, son más frescos, dicen lo que les da la gana. Those people are the ones who should be more free and have access to better information and do whatever they want. A este momento, la respuesta, hay una pregunta que es una pregunta difícil, que es ¿quién va a ganar esta? Sí. ¿Quién va a ganar esta pelea, no? So the main question right now is who is going to win this battle? Es decir, ¿logrará el gobierno The mantener, government is going to win logrará el gobierno mantener con una rienda a Internet? with restricting the internet. La situación es la siguiente. Hoy por hoy hay un mayor número de tecnología en manos de las personas. But the thing is that each day there's more and more technology in the hands of public. Hay mayor cultura sobre las redes. There's more culture or community about those networks. No solamente entre los jóvenes. Not only among the young people, Un anciano como yo de la tercera edad ya sabe cómo funciona esto. but also old people like I am. Y cada día hay mayor número de sitios que vienen de todas partes que ya no son oficiales. And there are more and more sites that are not official, and they are coming from all parts of the world. De manera que el gobierno tendría que dar pasos atrás que no va a poder hacer. So the government can't really take the steps back. It's not possible anymore. El gran dilema que tiene el gobierno con el uso de la Internet es el siguiente. So there is one big dilemma that the government has right now. Si se deja la Internet libre, la gente se informa de las cosas y ya el gobierno no tiene el monopolio de la información. So if we are going to open the access to the internet, people will learn information, and we wouldn't have the monopoly and control over all the information around Cuba. Pero si se restringe demasiado, se afecta la ganancia de conocimiento entre los profesionales. But if we will restrict the internet, people, professionals, they won't have access to the information they need. Por eso empecé diciendo que Cuba era una isla del Caribe que está a principios del siglo XX.
That's why I said at the beginning that Cuba is an island in Caribbean that stuck at the beginning of 20th century. El ejemplo que me gusta poner, un estudiante de arquitectura de cualquier país del mundo I like to give example of student of architecture from any country in the world. está más actualizado de lo que está pasando en la arquitectura en el mundo que un profesor universitario en Habana. He has better access to information and probably knows more about the professor of architecture in Havana. Y ese retraso ocasiona daños económicos, culturales, científicos que el gobierno ya no puede seguir manteniendo. This lack of information to the people who really need it to profess their professions, it's the main concern of Cuban government right now. Hay más medios de prensa independiente, hay una generación histórica envejecida que ya no entiende, la generación histórica no entiende qué es esto de las nuevas tecnologías. The other change makers are actually the old people who are ruling the country, are over 80 years old, probably going to die soon, and there are new people who actually have more and better access to technology. Así que seremos optimistas y pensemos que vamos a ganar lo que queremos que Internet sea, lo que sea. So we believe we are going to get access to the internet. Finalmente quería hacer una pequeña introducción, ya esto es lo último. El diario 14 y medio. More marketing now. Sí. El diario 14 y medio desde octubre del año pasado está finalmente vinculado a Bitcoin. So finally, for last year, our media, 14 y medio, is linked to the Bitcoin. Hay una entidad que se llama Civil. There's a platform called Civil que tiene una plataforma para favorecer el trabajo de los medios independientes. It's platform to support independent media. Ellos tienen, aquí está. Es un protocolo para la prensa independiente y nos han incluido al diario 14 y medio, es el primer diario cubano que ha sido aceptado por esta plataforma para que podamos usar el Bitcoin como, no solamente como uso de monedas, sino para traslado de información. And we've been the first Cuban independent medium who was actually accepted to this group, to this platform. So now we can use Bitcoin not only as a cryptocurrency, but as a kind of a information mean. Y creo que ahí terminamos. Esta es la última etapa. So this is the last information. Okay, let's leave it here. And now we have like 10 minutes for questions. Si van a tirar algo, por favor, que no me den duro. So you can ask now if you have any questions. Thanks a lot for a beautiful presentation. We have a lot of questions. Thank you very much for an incredible presentation. I have a somewhat special question. Despite the fact that almost all communist dictatorships have crumbled the world over, except for North Korea and Cuba and maybe one other, and Venezuela, what is it, for a Westerner that has not been, what is it that just keeps it going? Bueno, si nos vamos a poner académicos, hay que decir que en Cuba ni hay ni habrá nunca comunismo. Okay, if we are not going to get too academic, we can say that in Cuba never was any communism. Es decir, hay un sistema totalitario, un gobierno totalitario. It's a totalitarian system Que se enmascara con una política de justicia social. that only dress up as justice.
pero que el único interés que tiene es de mantener en el poder a un pequeño grupo de octogenarios. with only aim and to keep in power small group of people who are over 80 years old. Gracias. So I have a question. So it's pretty likely that young generation just solve these political problems. I mean that the young people, I mean like younger people or 40 years people, 50 years people, who will replace the old generation. Do you think that thanks to them we can expect liberation soon? Los jóvenes o aún menos más jóvenes que los octogenarios van a reemplazar a ellos. ¿Va? Eso afectará la situación en Cuba. No, quédate. Oh. La explicación pudiera ser más larga, voy a tratar de compactarla. There's much larger answer to it, but I will try to keep it brief. Hay un concepto que se maneja en Cuba que es el concepto de la generación histórica. There's a concept in Cuba that's called the historical generation. Nadie sabe en Cuba explicar qué es la generación histórica ni qué requisitos hay que tener para pertenecer a ella. The problem is no one in Cuba can explain what does it mean and what to do to belong to this, historic generation. No se explica en las escuelas, no se enseña. No one will show you what does it mean. Es un concepto aparentemente abstracto. It's a very abstract concept. Pero bueno, mi explicación es que la generación histórica es un grupo de 100 personas. So my explication is it's a group of 7 people. Que 100 personas que ingresaron, que conformaron el primer comité central del Partido Comunista. And those people are the ones who form the first committee of Communist Party in Cuba. Una lista en el año 65 de 100 personas. So it's actually a list of people from. Quedan 8. So since 75 there are 8. Y de esos 8, todos son octogenarios. And all of those 8 people are over 80 years old. Y solo 4 tienen cargos políticos. 4 of them are still in political charge. Raúl Castro, que es el jefe del partido, tiene 88 años. he is 88 years old and he is the head of the Communist Party of Cuba. Y se sobreentiende que en 2 años, en el año 21, entregará el mando del partido a una persona más joven. And it's known that in 2 years he's going to give the leadership of the party to someone else. Cada vez que digo esto delante de cubanos, los cubanos me dicen, pero hay que esperar a ese año. Every time I say so to other Cubans, they always answer, but why do we need to wait so long? No es que haya que esperar ese año. We don't need to wait that long. Es que cuando la generación histórica ya no esté en la mesa donde se toman las decisiones, So we just need to make the historical generation not to go to the table when the decisions are made. los nuevos lobos But the new wolves, se van a mirar los unos a los otros they are look into each other. y van a decir, ya los viejos no están aquí, Oh, and they are going to say, wow, now the old people are not here anymore. y tendrán la oportunidad de cambiarlo todo. And they are going to gain the opportunity to change it all. No sabemos si para bien o para mal, The problem is we don't know if it's going to be better or worse, pero algo van a cambiar. but something's going to change. Okay. Another Thank you. question. Yeah, we in the Czech Republic understand your words very well because our situation was similar. And my question is, Cuba was supported by the Soviet Union for many decades. My question is, what is the relation between Cuba and the Russian Federation today? ¿Qué es la relación entre Cuba y Rusia hoy? Es que sabemos que hay mucho soporte en la época anterior, pero ¿qué es la relación hoy? Bueno, hoy mismo el señor Putin. Medvedev, Medvedev. el señor Medvedev está de visita en Cuba. So only today, Medvedev is in Cuba. Ha sido He recibido arrived today, and he was received by the whole government. y ha prometido ayudar a Cuba en el suministro de petróleo, de tecnología, And he promised to help Cuba
He made a promise in the name of Ministry of Oil and in Ministry of Technologies. Pero ya Rusia no es la Unión Soviética. But Russia now, it's not Soviet Union anymore. En la época soviética In the Soviet times, había un buró político que tomaba las decisiones de toda la economía there was a group of politicians who made all the decisions. y priorizaba la cuestión política a lo económico. So, and they somehow embedded the question of politics into economy. Hoy la mayor parte de las empresas en Rusia son privadas. So these days in Russia, majority of the companies are private owned. Y el gobierno puede más o menos presionar o dar un crédito, pero no toma las decisiones como las tomaba antes Brezhnev. So the government can put a pressure on it or provide them with the loans and help, but they can't really make decisions in the name of the companies. Rusia y China, ambos, ven en Cuba un puente para América Latina. Both Russia and China see in Cuba the bridge to South America. Pero más importante que Rusia es Venezuela para Cuba. But much more important than Russia towards Cuba is Venezuela. Venezuela es hoy el que sustenta a Cuba de combustible, de petróleo. So Venezuela is providing these days Cuba with all the oil. Y la crisis actual que hay en Cuba se debe a la crisis de Venezuela. So actually the crisis that is recently in Venezuela affects pretty much Cuba as well. Los venezolanos dicen cuando Cuba caiga, cae Venezuela. Y los cubanos dicen cuando caiga Venezuela, cae Cuba. So the Venezuelans say if Venezuela will fail, Cuba will fail as well. And it's actually the same what's said in Cuba. Okay. So we don't have any more time. So thank you all for your attention. And if you will have any more questions, Reinaldo is going to be somewhere in nearby bar.